En este video vamos a hablar de la batalla de San Juan y de Chorrillos. Recordemos que en etapas anteriores de esta guerra del Pacífico, el día 26 de febrero de 1880 comienzan a desembarcar las tropas en Hilo, provenientes principalmente de Pisagua. Muy resumidamente, las tropas bajan hacia Tacna y desarrollan allí con las tropas de Perú y de Bolivia la batalla de Tacna el 26 de mayo. Batalla del Alto de la Alianza también. Y Ocampo de la Alianza. Y luego las tropas chilenas bajan hacia Arica y el día 7 de junio se desarrolla allí la batalla de Arica o asalto y toma del Morro de Arica. Arica era el último reducto peruano en el sur y por lo tanto toda esta zona queda ya bajo control chileno. Aquí arriba está Lima y digamos que hacia el 22 y el 27 de octubre se intenta conferenciar en Arica, patrocinados por Estados Unidos, y tratar de llegar a algún acuerdo para terminar la guerra en este punto. Sin embargo, las posiciones de Chile y de los aliados Perú y Bolivia estaban demasiado distantes entre sí. Y por lo tanto, Chile ve que la única posibilidad de terminar la guerra era controlar Lima, tomar Lima. Es así como el día 6 de noviembre de 1880 se aprueba en un consejo de guerra enviar por mar hacia Pisco. Vamos a ubicar Pisco. Está acá, ya bastante cerca de Lima, ¿no? Se acuerda enviar por mar a Pisco la primera división de Villagrán. Villagrán comandaba esta división hasta ese momento. Luego fue cambiado por Lynch. Y dejar allí en Pisco a la defensiva hasta que los mismos buques regresaran a buscar al resto del ejército que estaba en Arica, el cual los aguardaría en Arica listo para embarcarse. Las instrucciones a Villagrán era bajar en la playa de Paracas, cerca de Pisco, tal como lo había hecho el Ejército Libertador en 1820, luego tomar posesión de Ica. Vamos a ubicar esto. A ver si encontramos Ica. Está por acá, esta zona. Está también Paracas. Y fortificar ciertos puntos, apoderarse de los recursos de los alrededores con partidas ligeras y, en caso de peligro, enviar de inmediato aviso al cuartel general con un buque que quedaría a sus órdenes. Entonces aquí se desarrolla una serie de desembarques. Vamos a revisar el primer desembarco, que estaría allí, desde Arica, justamente hacia Pisco. En realidad no fue exactamente en Pisco, sino que fue un poco más al sur, en Paracas, el día 12 de noviembre. Sí, perdón, el 20 de noviembre se produce el desembarco de la primera división al mando del general Villagrán con 8.800 hombres. Posteriormente, una ruta similar la desarrolla el 27 de noviembre una brigada de la segunda división con 3.502 hombres. Así que estos son los primeros avances de las fuerzas chilenas que salen desde Arica hacia Lima. Luego se produce un tercer desembarque en Curayaco o Playa Embajadores,
cercanías de Lurín, que sería este. También desde Arica hacia estos puntos. Entonces vamos a desplazarnos aquí ya, definitivamente. Vamos a ubicar acá entonces algunas localidades importantes. Vamos a ubicar en primer lugar a Lurín. Lurín, que es finalmente donde se van a concentrar las tropas chilenas. Muy bien, pero vemos que este tercer desembarque, hubo muchos más por supuesto con suministros, en que desembarcaron el 22 de diciembre unos 15.000 soldados chilenos con material de guerra. Generó que hubiesen tropas bastante más al sur que debieron marchar por tierra a reunirse en Lurín, en el valle de Lurín. Digamos que el desembarco de Lurín entonces fue el 22 de diciembre y desembarcaron unos 15.000 soldados. Entonces aquí ocurrió algo interesante, y lo que ocurrió fue que Villagrán, a cargo de la primera división, como dije, debía ir por tierra a reunirse con el resto de las tropas en Lurín. Pero Villagrán no partió en la fecha que se le había señalado, y él pensaba que en realidad el camino entre Pisco y Chilca, vamos a ubicar acá Chilca, que está ahí, dice, pensaba que era muy difícil y no tenía una provisión suficiente de caramayolas o cantimploras. Y, sin embargo, en Tambo de Mora, vamos a ubicar Tambo de Mora, aquí, avanzó Villagrán hasta este punto y aquí se detuvo. Y, por lo tanto, que unos 30 kilómetros al norte de Pisco, decidió seguir el camino, a pesar de que atrasaba los planes, porque la otra opción era regresar y embarcarse, de alguna manera. Y en vista de todos esos malentendidos, Villagrán fue separado de su cargo y lo reemplazó a la cabeza de la primera división el coronel Patricio Lynch. Lynch hizo la travesía desde Tambo de Mora hasta Chilca, continuó con la ruta, básicamente por allí, ¿cierto? Bordeando por la costa, seguido por el coronel Martínez, que iba algo retrasado atrás, y la ciudad de Cañete, que estaba en el camino, vamos a ubicar Cañete, cayó sin mayores dificultades. Una cosa curiosa, que en este camino a las columnas chilenas se unió una gran cantidad de esclavos chinos que habían sido traídos de Cantón y de Hong Kong para trabajar en las haciendas de caña, los que fueron dejados en libertad por las tropas chilenas. De tal manera que, bueno, eso posteriormente generó algunos problemas en la ocupación, previo a la ocupación de Lima, porque las tropas derrotadas en Miraflores saquearon algunas propiedades y mataron a ciudadanos chinos en Lima antes de que las tropas chilenas entraran. El caso es que Patricio Lynch llegó a Lurín finalmente el 26 de diciembre, ¿cierto? Vamos a centrarnos ya en este sector. Y allí se reunió todo el ejército expedicionario chileno casi a la vista de Lima. Efectivamente ya estamos aquí en Lurín y estamos a una distancia de Lima, en línea recta prácticamente, de unos 30 kilómetros. Muy muy cerca. Esta ruta que siguió Lynch fue de 8 días de marcha. Y recordemos que venían
dos brigadas separadas con 24 horas de diferencia, caminando para aprovechar los víveres y el agua. Era un trayecto de unos 180 kilómetros que se hizo casi sin resistencia peruana y que consistió principalmente en ataques de montoneras locales. Las tropas chilenas establecieron su campamento en el Valle del Lurín, que ofrecía agua, forraje y alimentos a las fuerzas expedicionarias. El ejército expedicionario chileno tenía pues un total de 26.500 plazas, soldados, comprendiendo generales, jefes, oficiales, soldados, arrieros, cuerpo sanitario, personal de intendencia, parque, bagajes, etc., con 4.420 caballos y mulas. Vamos a revisar brevemente cómo el ejército chileno se habría establecido en esta zona. Aquí está la playa Arica, en realidad donde se realizaron los desembarcos, ¿no? La playa Embajadores, y tenemos acá la playa Curayacú, donde se realizaron los desembarques realmente, no en Lurín mismo, que es un pueblo que está ubicado aquí en el centro del valle. Bueno, este valle es regado por el río Lurín, que aquí yo lo he marcado. Es una zona muy productiva, es un valle muy rico, agrícola, y en esta zona se encuentran las famosas ruinas de Pachacamac, estas que están acá. Muy bien, y aquí puede notarse que para llegar a Lima hay básicamente dos caminos. Uno por esta zona, hacia acá, y otra, por supuesto, por esta vía. Por la vía de la costa, llamémosle. Pero aquí ustedes pueden ver que está lo que se llama el Morro Solar y una cadena de pequeños cerros que cierran el paso con algunos abras o pasos que están siendo muy bien fortificados y protegidos con soldados y artillería. Bueno, vamos a ver cómo se disponen las tropas chilenas aproximadamente en el Valle del Lurín. Hay básicamente dos divisiones. La primera división se ubica más o menos en este sector, en Pachacamac. La segunda división en este sector. Por acá se ubica el Estado Mayor, esta zona. Y vamos a ubicar, tengo alguna información que he sacado de internet de dónde se encontraban los distintos regimientos. No todos, pero algunos. Más o menos en esas posiciones. Aquí estaría el comando, varios batallones, etc. Me falta información, pero para formarse una idea aproximada de cómo se dispusieron las fuerzas en esta zona. Muy bien, voy a sacar esto ahora. De todas maneras, esto va a estar disponible en la descripción del video por si alguien está interesado y si quiere ampliar o corregir algo de esta información. Bueno, hay un famoso puente de hierro que se ubica aquí, que es la salida del Valle del Lurín hacia el norte, que la crónica de la época indican que era un puente muy bonito. Bueno, por aquí es donde principalmente las tropas chilenas cruzan el río Lurín hacia el norte. Yo les decía que había una cadena de cerros que más o menos toma esta posición ahí, aproximadamente. Son cerros relativamente bajos en todo caso, algunos más altos. Y vamos a decir que el 27 de diciembre, el mando chileno envió a la brigada del coronel Orocimbo Barbosa a enfrentar tropas peruanas, librándose el combate del Manzano. Hubo algunas refriegas por el valle, ¿no?
también conocido como combate de Pachacamac, en las colinas denominadas El Manzano o Lomas del Manzano, al sur del río Lurín. El día 4 de enero de 1881, en la Rinconada de Ati, que está aquí arriba, ya se las muestro, ocurre que se envió un destacamento a explorar esta zona para ver si existía la posibilidad de ingresar por esta vía, ¿no? Esto fue el 4 de enero. Y lo que ocurrió aquí es que se siguió básicamente este camino. Este es el camino que permite llegar a Lima por la Rinconada. Vamos a poner acá el río Surco también, que está aquí. El río Surco. Y Barbosa se dirige con algunas fuerzas a revisar toda esta zona. Y encuentra una línea de defensa en este sector. De hecho, hay un monumento acá en este punto. Es un monumento al combate de la Rinconada. De hecho, el 9 de enero se desarrolla el combate, que hay una plazuela y un monumento, unos cañones. Se desarrolla un combate en esta zona, lo que permite evaluar las posiciones peruanas. Se produce un retroceso de las tropas hacia el noroeste de las peruanas, pero finalmente los chilenos regresan hacia Lurín informando de la situación. Posteriormente, al evaluar las posibilidades de llegar a Lima, finalmente se descarta ir por el norte, por estos cerros, y más bien se decide, como ya era tradición en General Baquedano, el ataque frontal a estas fuerzas. Muy bien. Vamos a ubicar ahora, vamos a retirar esta información para evitar confundir, y vamos a ubicar algunas localidades importantes de los alrededores de Lima. Vamos a ubicar Barranco, Chorrillos, aquí a los pies del Morro Solar, un balneario en la época, el puerto del Callao, Miraflores, todo ese sector, en realidad este de acá, ¿no? San Juan, que le da el nombre a la batalla, San Juan y Chorrillos, porque la batalla comienza en este sector y luego progresa hasta este otro sector donde finaliza. Santa Teresa, Surco, Surco Viejo, porque actualmente hay otro sector, se le llama Surco, que es distinto a ese, y Villa, un poblado por este sector. Entonces, vamos a revisar aproximadamente estas localidades. Puede verse aquí que esta cadena de cerros que yo he marcado, tal vez voy a tener que sacar esta línea, esta cadena de cerros, para que se vea un poco mejor. Todas estas elevaciones que están acá, y todos estos cerros que están acá, ya les vamos a poner los nombres, hasta aquí, tienen algunos pasos que eran objetivo de las tropas chilenas para avanzar hacia el norte. Y vamos a ubicar Chorrillos. Chorrillos se ubica en este sector. Todo esto es el Morro Solar, que es una cadena importante de cerros. Y aquí está el balneario de Chorrillos, ¿no? Aquí. En realidad,
no se pensó que la batalla iba a llegar a Chorrillos realmente, sino que siempre los peruanos pensaron de que iba a ser detenida en este sector, o que se iba a pasar por el centro, ¿no? Hacia el norte. Y entonces, lamentablemente, habían personas acá, habitantes todavía, en Chorrillos. Había una estación de ferrocarriles por aquí que ya la voy a marcar. Muy bien, pero eso es más adelante. El caso es que todo este cerro estaba fortificado con artillería y vamos a ubicar entonces las divisiones chilenas para ver cuál fue el plan de avance desde Lurín. Entonces vamos a marcar acá la ruta de la primera división de Lynch, que es esta, que fue por la costa. La división de Lynch se separó en dos, una por la costa y otra por cercana a la costa, pero por sobre unos cerros. La segunda división más o menos por ese sector, y la tercera división de esta forma de acá. Por aquí en algún momento se cruzan, los mapas no coinciden. Lo claro sí es que por el puente de hierro cruza la tercera división y la primera división. Y también la retaguardia, es decir, la reserva también por acá. Sin embargo, la segunda división cruza un poco más al norte. Y tenía cada una la misión de avanzar y enfrentarse con diferentes divisiones de las tropas peruanas. De hecho, más o menos la ubicación de Iglesias, del general Iglesias, Miguel Iglesias, era esta, ocupando la parte sur de esta línea, especialmente las posiciones en el Morro Solar, y Lynch tenía las indicaciones de enfrentarse a estas tropas de Iglesias, dividido en dos. De hecho, aquí justamente es donde se desarrollan los combates más crudos, y Lynch, la división de Lynch, es la que tiene las mayores pérdidas en vidas. Después está Suárez, aproximadamente en esas posiciones, Cáceres en esta posición y Dávila por acá. Suárez estaba un poco a la retaguardia o en reserva. Así que esa es más o menos la distribución. Voy a quitar esto y voy a mostrar las posiciones de los distintos destacamentos peruanos, no todos, pero de muchos de ellos, con sus nombres, en cerros y puntos estratégicos. Distintos ejércitos, secciones, ahí aproximadamente. Esa más o menos es la línea de defensa de San Juan y Chorrillos, aproximadamente. Ahí lo saqué. Entonces digamos que las fuerzas peruanas estaban más o menos organizadas de la siguiente manera. El ejército de línea se encargaría de defender las posiciones vecinas a Chorrillos. La reserva iría atrás en la línea de Miraflores, que lo vamos a ver en el próximo video. Pierola era el generalísimo de ambos ejércitos y Pedro Silva era su jefe de Estado Mayor. La fracción de línea del ejército peruano se subdividía en 4 cuerpos. El primer cuerpo por el general Miguel Iglesias, que era ministro de Defensa. Esto, ¿no? Aproximadamente. El segundo cuerpo con el coronel Suárez,
acá. El tercer cuerpo con el coronel Cáceres. Perdón, el tercer cuerpo, Cáceres, dijimos, acá. Cáceres aquí, esto, Cáceres. Este es Cáceres. Y Dávila, este punto de acá. Muy bien, el ejército de línea, entonces, peruano, ocupaba una serrillada de varios kilómetros con prominencias intermedias que comenzaba por el sur en el Morro Solar. Efectivamente, esta es la parte sur de las defensas, el Morro Solar. Vamos a revisar un poco las alturas de todo esto. Si yo veo acá a nivel del mar 0 metros y si me ubico acá sobre el cerro tengo 200 metros por aquí, 228, 238, 240 metros, 257, 275, la parte más alta por acá, 270 y tantos metros. Esto es, como digo, el Cerro Solar, el Morro Solar. Morro Solar porque solar se llamaba el español que se le asignó esta localidad en época de la colonia. Entonces, esta línea que comenzaba aquí en el Morro Solar, dice, terminaba en el norte en Monterrico Chico, fortificado con 8 cañones. Pero la resistencia principal se concentraba en el espacio que separa el Morro Solar del Abra o Paso de San Juan. Este es el Paso de San Juan, que aquí se lo puede ver, que está entre estos cerros de aquí y estos cerros de acá, por aquí. Y es por eso que yo marqué acá la segunda división de Sotomayor, que debía pasar por este sector. La muralla tenía 2 hendiduras que comunicaban con el valle situado en sus espaldas. El de Santa Teresa, que es este de acá, este pequeño valle, cerros aquí hay cerros, y este es el valle, Santa Teresa, y el de acá, que es el de San Juan. Estos 2 pasos estaban llenos de trincheras y de defensas y sembrados de granadas. Podemos ver las distancias, probablemente desde acá, en kilómetros, por ejemplo, línea recta hasta acá, 10 kilómetros. Tengo los nombres de los cerros, pero a medida que los vaya citando los voy a ir identificando. Vamos a revisar las posiciones chilenas desde Lurín. Tal vez sería interesante medir la distancia desde Lurín hasta estas posiciones de acá, en línea recta básicamente, 15 kilómetros. Bueno, a petición de Vergara, el ministro chileno en campaña, ministro de guerra, se citó a un consejo de guerra, pero el general Baquedano, apoyado por todos los generales y coroneles presentes, persistió en el plan. El plan de los militares chilenos era ingresar por esta zona. Y había un pequeño grupo entre ellos el ministro, que prefería, como les decía, ir por el norte, por esta cadena montañosa, por ese valle. Entonces, finalmente se acepta el plan de Baquedano y se acuerda atacar el día 13 de enero y dar una sorpresa y que sea al amanecer. El día 12 de enero, Baquedano reunió a los jefes principales, les hizo uniformar sus relojes con el suyo y les dirigió estas palabras, según Vicuña Maquena, el libro. Dice Baquedano: en la tarde, a las 6 p.m., marchará todo el ejército para caer sobre el enemigo antes de aclarar. La primera división atacará el ala derecha del enemigo.
esta es la ala derecha del enemigo, y esta es la primera división, separada en dos cuerpos. La segunda división atacará al centro. Esta es la segunda división. Por San Juan. Y la tercera, la izquierda. Baquedano dice: yo espero que todos cumplan con su deber. Somos chilenos y el amor a Chile nos señala el camino de la victoria. Adiós, compañeros, hasta mañana después de la batalla. El ejército peruano ocupaba sus posiciones en el orden indicado. Pero lo vamos a repetir nuevamente. Dice así. Vamos a revisar acá. Dice: Iglesias desde el Morro Solar hasta Villa. Estas iglesias desde el Morro Solar hasta Villa. Yo tengo Villa acá marcado. Vamos a ubicar Villa. Ahí está. Este punto. Cubriendo el paso Santa Teresa. Ese era Iglesias. Le seguía el de Cáceres, acá, hasta tocar el paso San Juan. El de Suárez serviría de reserva. Suárez está acá. El de San Juan al norte, cuidando el otro flanco del portezuelo, estaba Dávila. Dávila entonces estaría acá, en esta posición aproximadamente. En total, 20.000 hombres peruanos, más o menos contra 23.000 chilenos. Las jornadas de Lima, estas batallas que vamos a relatar a continuación, son las más grandes que se han librado en América del Sur en consideración al número de combatientes. Tomaron parte en ellas, además de los 45.000 hombres de Chorrillos, 20 a 25.000 en Miraflores. Muy bien, a las 4 de la tarde del 12 de enero se dirigieron las tropas chilenas desde Lurín a ocupar sus puestos de combate. El comandante Soto, con el regimiento Coquimbo y el batallón Melipilla, por el camino de la playa hacia el Morro Solar. Esto hay que recordar, el regimiento Coquimbo y el batallón Melipilla, porque fueron muy importantes en las acciones que ocurrieron acá finalmente. El resto de la primera división, mandada por Lynch, tomó el camino recto que conduce a Villa y a Santa Teresa por la tablada de Lurín. La tablada de Lurín justamente es este cerro que se ve acá. Este cerro, la tablada. Y entonces, ese es el camino que siguió la otra parte de la primera división a cargo de Lynch. La segunda división de Sotomayor, esta, marchó por Atacongo hacia el paso de San Juan. Acá, San Juan. La tercera división de Lagos siguió por un sendero intermedio para enfrentar el ala izquierda peruana. Esta es el ala izquierda peruana. La reserva del general Arístides Martínez también comenzó a moverse. Más o menos la reserva, más o menos en esta línea, por el centro. La artillería de campaña del coronel Velázquez, la caballería y el cuartel general se colocaron mirando las posiciones de Iglesias y de Cáceres en un cerrillo y en un repliegue contiguo a la misma eminencia. La sorpresa era un elemento importante del ataque chileno, de ahí que todos los movimientos se hicieron en el silencio de la noche, a unos 4 o 5 kilómetros de distancia con el enemigo. La primera división y la tercera división cumplieron su cometido como estaba fijado, pero la segunda división de Sotomayor se atrasó por causas inexplicables que costaron sacrificios de sangre a la división de Lynch. Da la impresión de que Sotomayor se perdió en la noche en la neblina y que por lo tanto hizo mover a la reserva a apoyar a estas líneas, pero finalmente llegaron atrasados, pero llegaron.
Vamos entonces a relatar ahora realmente la batalla. Dice, a las 5 de la mañana comenzó el fuego, y Lynch se dio cuenta que la gente de Sotomayor no había llegado a sus puestos, lo que le produjo inmediatos ataques peruanos por ese lado. Comunicado lo anterior a Baquedano, este dio orden a la reserva de Martínez de avanzar, lo que hizo, compuesta por 3 cuerpos fogueados, el regimiento número 3, los Zapadores y el Valparaíso. Luego llegó la brigada de Gana de la segunda división. Efectivamente, se atrasaron, pero llegaron finalmente a tomar sus posiciones. Lo que primero cedió a las fuerzas de Lynch fue la derecha de Iglesias, el extremo derecho, y cayó arrollado el batallón peruano que ocupaba las casas de Villa. Aquí habían fuerzas, como habíamos dicho. Uno de los cerros que cubría el Abra de Santa Teresa se tomó por asaltos sucesivos en que el rifle y la bayoneta hicieron igual papel. En menos de 3 horas de combate, más o menos a las 8 de la mañana, los 3 morros fortificados de la línea ya tenían en su cima la bandera chilena, y los 6.000 hombres de Iglesias se dispersaron, fugándose al valle o encerrándose en Chorrillos o, por último, refugiándose en el vecino Morro Solar. Entonces, vemos que estas fuerzas de Iglesias retroceden, se separan, algunas siguen hacia el norte, otras van hacia Chorrillos por el bajo y otras suben al Morro Solar a apoyar a la artillería que había arriba. La primera parte de la batalla estaba concluida por ese lado. Veamos qué ocurría en el sector de Cáceres, donde, como se vio, la segunda división llegó con atraso. Esta es la línea de Cáceres, siendo la brigada de Gana la primera en presentarse. Entre sus regimientos, uno de los que más se destacó fue el Buin. Impulsado por ese orgulloso deseo, hizo una entrada teatral a las posiciones de San Juan. Desplegado en guerrillas, con su comandante León García a la cabeza, avanzó sin disparar en medio de una tempestad de proyectiles de todos tamaños que abrían claros en sus filas. En esos momentos, un ayudante del ministro de Guerra pronunció con voz estentórea estas palabras: de orden del señor ministro, el puesto de capitán para el que clave en ese cerro la primera bandera. Y diciéndolo mostraba con la espada un reducto que despedía torrentes de fuego. El Buin acometió las trincheras por el frente y el flanco, y corriéndose por un costado amagó la altura que protegía el foso defendido por los cuerpos de Cáceres, el Manco Cápac y el Ayacucho. En vano el general Silva, jefe del Estado Mayor, intentó sostener esa posición, haciendo avanzar sus tropas. La posición fue tomada y el sargento Daniel Rebolleo clavó allí la banderola de su compañía. Luego, los regimientos Esmeralda y Chillán, chilenos, se apoderaron de las alturas intermedias apoyados por el Lautaro, el Curicó y el Victoria, y así fueron cayendo los reductos y los fosos hasta que a las 8 de la mañana el camino de Chorrillos estaba franco, libre, y sus 2 invulnerables puertas destrozadas. Aquel lujo de fortificaciones había caído desplomado en menos de 3 horas. Baquedano ordenó entonces una carga de granaderos de Yávar y de los carabineros de Yungay, de Bulnes, sobre las tropas dispersas en el valle. Los impetuosos cuerpos de caballería lanzaron sus bridones a carrera tendida, con un vocerío aterrador. En la carga murió el comandante Yávar. Quedaba el Morro Solar, a donde había convergido parte de las tropas de Iglesias. Era casi inexpugnable, y estaba lleno de trincheras desde donde partía el fuego que detuvo a la gente del comandante Soto, a la que se había agregado el regimiento número 4, el Chacabuco, la artillería de marina y la brigada de montaña. Entonces todo esto de acá lo vamos a quitar,
porque básicamente la batalla se traslada a este sector, impensablemente. Todo el morro solar, la parte superior, estaba bastante protegida. Entonces voy a tratar de ubicar algunas posiciones acá, aproximadamente. Hay que decir también que la flota chilena apoyaba desde el mar, disparando contra las fuerzas peruanas en el morro. Entonces, todo esto estaba artillado y protegido. El caso es que las tropas chilenas habían podido ascender al punto llamado la Calavera o las Canteras. El terrible duelo había producido una hecatombe de muertos y de heridos y escaseaban las municiones. Lynch mandó a pedir refuerzos a Baquedano mientras las fuerzas de Iglesias salieron de sus trincheras e iniciaron una persecución de los chilenos cerro abajo. Ahí se produce un vuelco de la tendencia, porque las fuerzas peruanas avanzaron e hicieron retroceder a las fuerzas chilenas. Pero esto no duró mucho, pues los refuerzos llegaron y Lynch reanudó el ataque por un costado mientras Soto lo hacía por el otro. A las 12 del día flameaba el pabellón chileno en la cima del Morro Solar. Hubo 1500 prisioneros, entre los cuales se contó al propio general Iglesias. Baquedano había ordenado, en tanto, el avance hacia la población de Chorrillos, de la segunda división de Sotomayor y de los otros regimientos y brigadas, entre ellas 2 brigadas de artillería, y a estas tropas se unió luego gran parte de las restantes fuerzas chilenas. El ataque se efectuó por todos lados y hubo que tomarse casa por casa. Esta lucha anónima, indescriptible, duró cerca de 3 horas y el balneario fastuoso quedó convertido en un montón de ruinas humeantes. Aquí pasó algo bien extraño. Aparte de lo sangriento de esta batalla, en que finalmente retroceden los peruanos, pero son cercados por los chilenos, que los venían persiguiendo y cerrándole posiciones para que no escaparan, por lo menos hacia el sur. Lo que ocurre es que las fuerzas peruanas, gran parte de ellas, entra a protegerse dentro de las casas y desde allí disparan a los chilenos. Y es por eso que la literatura indica que hubo una larga batalla de varias horas, casa por casa, y que termina finalmente con el incendio de la ciudad o de la villa, tratando de los chilenos de terminar con la resistencia. Como sea, a las 2 de la tarde toda la resistencia había concluido. Y vamos a ubicar aquí la estación del tren, la Huaca Lechuza, que está por allí, que son ruinas. Hay la playa de la Chira en ese sector, playa de Conchán por allá, playa de la Herradura por acá, que se nombran bastante cuando se describe lo que ocurrió en todo este sector. Una escuela de clases acá y una captura de artilleros que fue en este sector. Así que de esa manera termina entonces a las 2 de la tarde la batalla de San Juan y de Chorrillos. En el próximo video vamos a ver entonces la segunda parte, que es la batalla de Miraflores. Antes de terminar el video voy a mostrar que tengo identificado gran cantidad de cerros. Cerro Calavera,
Cerro Cascajal, Cerro Colorado, Cerro Marcavilca, Cerro Mina, bueno, el Morro Solar, Pamplona, Papa, Cerro Papas, Salto del Fraile, San Bartolomé, San Cristóbal, San Francisco, San Juan, Santadeo, Santa Teresa, Tablada, Cerro Vázquez, Cerro Vial Perú, Cerro Volcán, Cerro Zigzag Occidental y varias haciendas, Hacienda Melgarejos, Hacienda San Juan, Hacienda Teves, Hacienda Villa. Toda esta información está aquí en la descripción del video, en archivo para Google Earth. Así que ahí se puede descargar, por supuesto, gratuito. Y lo último, revisar muy rápidamente algunos de los mapas y darles mi opinión de lo que me parecieron algunos de ellos. Estos mapas están bastante bien porque indican los movimientos, los embarques desde Pisco hacia Lurín y aquí la ruta por tierra, ¿no?, que siguió finalmente Lynch. Está este otro mapa que está bastante bien también, que muestra los movimientos más o menos de las tropas chilenas hacia la línea de San Juan y Chorrillos. Aquí se ve el plan que tenía el ministro Vergara de ir por Rinconada, que finalmente no se hizo. Aquí está el río Lurín y bueno, acá está Lurín propiamente tal. Aquí está Lima, etcétera. Y están muy bien ubicados acá Miraflores, Barranco, Chorrillos, San Juan, Villa, Monterrico, etcétera. Varios puntos bastante bien indicados. Está el río Surco también. Este otro mapa también es bastante detallado y bueno, un poquito complejo porque indica los movimientos según la hora, ¿no? A las 6 de la mañana y a las 9 de la mañana, y indica los avances y las retiradas. Los avances con una onda y las retiradas con una onda punteada. Por ejemplo, aquí se ven avances y aquí un pequeño retroceso. Avances y retrocesos. Avances, avances y aquí retrocesos, retrocesos, etc. Así que también es un buen mapa. Este otro es útil porque muestra un poco exageradamente las líneas de cerros con las fortificaciones. Un poco borroso. Este es el mismo, pero bastante más claro. Aquí puede verse el Estado Mayor chileno cómo se fue desplazando. Aquí tenemos tres posiciones donde parte al inicio de la batalla. Aquí y luego ya aquí a la altura de Barranco y Surco. También se puede ver el Morro Solar como está artillado y protegido, ¿no? Y aquí las posiciones iniciales de las fuerzas chilenas antes de la batalla. Este está un poco borroso, pero también se ve el movimiento de las tropas chilenas desde Lurín hacia la línea peruana. Esto muestra los desembarques desde Arica, primero a Pisco y después a Lurín con el resto de las tropas y las fechas. También. Este salió en la televisión, en un documental peruano. Y claro, muestra bastante simplificadamente las dos líneas, ¿no? La primera línea defensiva de San Juan y Chorrillos, y esta es la segunda. Está muy simplificada, pero básicamente ilustra las posiciones, muy general. Este mapa está también bastante interesante, bastante detallado. Todos estos mapas yo los voy a dejar disponibles en la descripción de este video. Eso es. Hasta el próximo video.